¿Qué tal están? Filosofía de Thomas Pogge. Realmente es un filósofo alemán que ha nacido en el año 1953, que sigue activo, es profesor de la Universidad de Yale y, aunque es de origen alemán, pues está pendiente continuamente de la política contemporánea europea también, no solamente a nivel mundial, y ha destacado especialmente en el terreno de la justicia global, donde su obra representa un punto de inflexión entre la tradición inaugurada por John Rawls y los debates actuales sobre pobreza, derechos humanos y estructuras institucionales internacionales. Pogge, como ya dije, nació en 1953 en Alemania, fue discípulo de Rawls en Harvard y profesor en diversas universidades, entre ellas Yale y la Universidad de Oslo. Se ha convertido en uno de los más influyentes defensores de la idea de que la justicia no puede limitarse a las fronteras nacionales, sino que debe entenderse en un horizonte mundial. Su pensamiento parte de una intuición central. La pobreza extrema y las muertes evitables que hoy suceden en el planeta no son simples fatalidades naturales ni infortunios inevitables, sino el resultado de un orden institucional global profundamente injusto en el que los países ricos tienen responsabilidad activa. A diferencia de la visión caritativa o paternalista que suele impregnar el discurso sobre la ayuda al desarrollo, Pogge insiste en que la situación actual responde a reglas internacionales de comercio, finanzas y propiedad intelectual que benefician a los poderosos y oprimen a los más débiles. Por ello, según él, no se trata de un problema de generosidad, sino de justicia. Los países ricos y sus ciudadanos están implicados en violaciones sistemáticas de derechos humanos, en tanto sostienen y se benefician de instituciones globales que producen pobreza y sufrimiento masivo. Además, Pogge desarrolla este argumento en diálogo constante con la teoría de la justicia de Rawls, mientras que Rawls, en su teoría de la justicia de 1971, se centró en los principios de justicia aplicables al marco de un Estado-nación. Pogge da un paso más allá y se pregunta ¿qué ocurre cuando trasladamos la exigencia de justicia a la esfera internacional? ¿Podemos seguir hablando de deberes limitados a compatriotas o debemos reconocer deberes hacia cualquier ser humano? Su respuesta es clara. La justicia exige responsabilidades globales y el hecho de nacer en un país rico no exime a nadie de la complicidad en la pobreza estructural a nivel mundial. Este planteamiento genera toda una filosofía en la que confluyen la ética normativa, la filosofía política, el análisis económico y una constante preocupación por la praxis, por la práctica. Pogge no es un filósofo encerrado en la abstracción, sino alguien que busca articular propuestas institucionales concretas que puedan transformar el mundo. Y en este sentido hay mucho que decir en cuanto a su filosofía política. Y también hay que señalar que sus propuestas prácticas son realmente interesantísimas y ha suscitado una gran cantidad de debates críticos. Además, hay que señalar que el núcleo de su crítica puede resumirse en la noción de responsabilidad negativa. Los ciudadanos de los países ricos no solo tienen una obligación positiva de ayudar a los pobres, sino que sobre todo poseen una obligación negativa de no participar en estructuras que los dañan. Pogge retoma aquí una distinción moral básica. No es lo mismo fallar en dar una ayuda extra, un deber positivo, que causar un daño, un deber negativo. Y en el caso de la pobreza global, argumenta que estamos ante un incumplimiento de deberes negativos, porque el orden institucional internacional, diseñado por las naciones ricas y las élites económicas, priva activamente a millones de seres humanos de sus medios de subsistencia, condenándolos a muertes prematuras. Y todo esto supone que realmente es un tipo de argumentación que puede resultar explosiva en el terreno ético, pero es la verdad. La mayoría de la gente del norte global se percibe a sí misma como benefactora, como donante ocasional a ONGs, como sujeto bien intencionado que aporta una gota en el océano de la ayuda al desarrollo. Pero para Thomas Pogge, esta autoimagen es engañosa. En lugar de ser benefactores, somos cómplices. Nuestras economías se nutren de reglas injustas de comercio internacional que desfavorecen a los países pobres. Nuestros gobiernos apoyan dictaduras corruptas que venden recursos naturales a bajo precio para beneficio
y nuestro consumo cotidiano está alimentado por cadenas de producción que reproducen explotación y desigualdad. La pobreza, pues, no es un problema lejano, sino un efecto de nuestro propio modo de vida en un orden global diseñado para beneficiar a unos y empobrecer a otros. La filosofía de Pogge, por tanto, es radical en el sentido más genuino del término, va a la raíz de los problemas y al hacerlo reconfigura categorías fundamentales de la ética política. En lugar de hablar de caridad, habla de justicia. En lugar de pensar en términos de donaciones voluntarias, piensa en términos de deberes estrictos. En lugar de aceptar el marco institucional global como dado, lo analiza críticamente como un constructo humano que puede y debe ser transformado. Su propuesta, por tanto, no se agota en el diagnóstico. Pogge insiste en que los filósofos no deben quedarse en la crítica solamente, sino contribuir a imaginar soluciones concretas. De ahí surge su idea de un dividendo global de recursos. Cada vez que se extrae y se comercializa un recurso natural, petróleo, minerales, gas, etc., una pequeña parte de los beneficios debería destinarse a un fondo mundial que garantice derechos básicos a toda la humanidad. Este fondo no es caridad, sino una forma de corregir una injusticia. Los recursos del planeta son patrimonio común y el hecho de que algunos estados y empresas se beneficien de ellos no les autoriza a excluir a los demás del acceso a condiciones de vida dignas. Se puede decir también que, aunque modesto en términos económicos, Pogge propone un 1% de los beneficios, que tendría un impacto gigantesco en la reducción de la pobreza extrema. Y lo más importante, encarna un principio de justicia global que reconoce corresponsabilidad universal en el uso de los bienes comunes de nuestro planeta, de la Tierra. Este tipo de propuestas sitúan a Pogge en un lugar distinto respecto de filósofos que se limitan a enunciar principios abstractos. Su obra busca un puente entre la reflexión normativa y el diseño institucional. En este sentido, Pogge forma parte de un movimiento más amplio de cosmopolitismo contemporáneo que reivindica la primacía moral de los seres humanos como individuos por encima de las fronteras nacionales. El cosmopolitismo de Pogge no es meramente cultural o moral, sino también institucional. Exige que diseñemos reglas internacionales justas que no reproduzcan la lógica de la dominación que está presente en todo el mundo. Naturalmente, su filosofía ha generado intensos debates. Algunos le reprochan un exceso de idealismo al imaginar instituciones globales en un mundo de estados soberanos que difícilmente cederán poder. Otros, en cambio, consideran que su crítica al orden global es excesivamente dura con los países ricos y no toma en cuenta suficientemente las responsabilidades de las élites locales de los países pobres. Sin embargo, incluso los críticos reconocen que Pogge ha colocado en la agenda filosófica y política una cuestión ineludible. La pobreza global no puede pensarse como un hecho natural, sino como un problema de justicia. Y esto es evidente, además. Su estilo combina una precisión analítica heredada de la filosofía política anglosajona con una fuerte preocupación moral que lo conecta con tradiciones más continentales. Thomas Pogge no rehúye las estadísticas ni los informes económicos, al contrario, los incorpora para mostrar con crudeza que millones de muertes anuales por pobreza son evitables. La filosofía, en su visión, no puede estar ciega a los números, debe confrontar la realidad de un mundo donde la mitad de la población vive en condiciones de precariedad, mientras una minoría acumula riqueza sin precedentes. En este sentido, el pensamiento de Pogge también se proyecta sobre la cuestión de los derechos humanos. Para él, los derechos no son meros ideales retóricos, sino exigencias vinculantes que las instituciones deben respetar y promover, y denuncia la hipocresía de un discurso internacional que celebra los derechos humanos mientras tolera estructuras económicas que condenan a millones a la inanición. En su obra se encuentra una tensión constante entre la aspiración moral universal y las realidades políticas e institucionales, tensión que constituye precisamente el espacio donde debe moverse la filosofía política contemporánea. Se entiende. Y desde esta perspectiva también Pogge ha abierto camino en el debate sobre
la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos. Señala cómo el actual régimen de patentes, diseñado a escala global a través de la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual, favorece a las grandes farmacéuticas y bloquea el acceso a tratamientos básicos de medicamentos en países pobres. Millones de muertes podrían evitarse con un sistema más justo de investigación y distribución de fármacos. Pogge propone en este ámbito, diríamos, pues un fondo de impacto sanitario, mecanismo destinado a incentivar la creación de medicamentos que salven vidas en los países más pobres, premiando a las compañías no por el precio de venta, sino por el impacto real en la salud mundial. Este proyecto refleja también, de nuevo, su estilo de pensamiento, diagnóstico crítico del orden existente más propuesta innovadora de reforma institucional. Además de todas estas contribuciones, que son realmente muy valiosas, se puede decir que en su conjunto la filosofía de Pogge nos enfrenta a una verdad incómoda. El sufrimiento evitable de millones de personas no es un accidente, sino una consecuencia de un sistema que hemos construido y del que nos beneficiamos. Reconocerlo exige una revolución moral e institucional. Y en esa tarea Pogge nos invita a abandonar la pasividad, la autocomplacencia y el autoengaño. Y también hay que reconocer la densidad ética de su obra, que radica en que no admite excusas fáciles. No basta con decir que la pobreza es un problema complejo. No basta con depositar unas monedas en una ONG. Lo que se requiere es asumir responsabilidad en la transformación de las instituciones internacionales, en la exigencia a nuestros gobiernos y empresas, en la creación de mecanismos que aseguren una distribución justa de recursos. Esa es la radicalidad de su filosofía. Nos obliga a mirar más allá de la frontera y a descubrir que la justicia es global o no es justicia. Por todo ello, Thomas Pogge es hoy una de las voces más significativas y reconocidas en la filosofía moral y política. Su insistencia en la responsabilidad negativa y también en la reforma de las reglas de propiedad intelectual, en la centralidad de los derechos humanos y en el cosmopolitismo institucional, configura una filosofía coherente, valiente y profundamente comprometida con la realidad de nuestro tiempo. Y quizás ese sea el mayor mérito de su obra, recordarnos que la filosofía no puede limitarse a especular sobre ideales abstractos, sino que debe enfrentarse a las estructuras que matan, que empobrecen, que condenan a millones de seres humanos a vidas indignas, a vidas miserables. Pogge nos enseña que pensar es también un acto de resistencia y eso no hay que olvidarlo nunca. La filosofía de Thomas Pogge también se puede analizar en diálogo y de forma crítica. Podemos pensar que su filosofía no se entiende solo por sí misma, como un sistema cerrado, sino en el contexto más amplio del debate contemporáneo sobre justicia, globalización y derechos humanos. Sus tesis, radicales en muchos sentidos, han provocado un caudal de críticas, defensas y reelaboraciones. Podemos también realmente situar su pensamiento en el diálogo con otros grandes filósofos, pero también frente a los desafíos que le han sido planteados. El riesgo de idealismo, por ejemplo, la acusación de eurocentrismo, la posible infravaloración de las responsabilidades locales, el carácter utópico de sus propuestas institucionales, etc. Y al adentrarnos en estas críticas y comparaciones, descubrimos también la riqueza y también las tensiones de un proyecto intelectual que ha querido colocar la justicia global en el centro de la filosofía política. Lo que sigue, por tanto, va a ser un itinerario por estas discusiones, con especial atención a las convergencias y divergencias con Rawls, Sen, Nussbaum y Habermas, pero también con aportaciones de la teoría crítica, el comunitarismo y la filosofía postcolonial. En este sentido, se puede decir que, analizando la relación entre Pogge y Rawls, se puede hablar de continuidad y ruptura. Thomas Pogge es en gran medida un discípulo y a la vez un crítico de John Rawls. Se formó con él en Harvard, conoció de primera mano los debates que rodearon la redacción de una teoría de la justicia y participó en la comunidad intelectual que se articulaba en torno a ese proyecto. En este sentido, es legítimo hablar de una continuidad.
Pogue comparte con Rawls el espíritu contractualista, la idea de que la justicia requiere principios normativos que puedan ser justificados públicamente y la convicción de que las instituciones deben estructurarse de manera que aseguren equidad y protección de los más débiles. Sin embargo, su ruptura con Rawls es radical en un punto: la extensión del marco de la justicia. Y esto pues realmente supone que, aunque Rawls defendía los principios de justicia distributiva que se podían aplicar al interior de las sociedades o en el interior de las sociedades, realmente para él lo que debía regir, para Pogue me refiero, entre los pueblos era un principio de cooperación justa, pero no la igualdad distributiva global como quería el propio Rawls. Pogue critica con dureza esta oposición, considerándola una claudicación ante la injusticia mundial. Según Pogue, limitar la justicia a las fronteras nacionales es un error teórico y moral. La suerte de nacer en un país rico o en un país pobre no puede determinar el acceso a derechos básicos. Por eso insiste en trasladar la exigencia rawlsiana de equidad a nivel global. Aquí aparece la primera crítica, diríamos, a Pogue por parte de otros pensadores. Algunos consideran que traiciona el espíritu de Rawls al universalizar principios que estaban diseñados para el marco estatal. Pero Pogue responde que la moralidad no puede detenerse en la frontera. Lo justo y lo injusto no dependen del pasaporte, sino de las condiciones de vida que afectan a cualquier ser humano. En este punto, Pogue se convierte en un radical rawlsiano. Lleva hasta las últimas consecuencias un principio que Rawls había querido moderar y al hacerlo abre un debate fundamental en la filosofía política actual. ¿La justicia es nacional o global? ¿Hay deberes más fuertes hacia nuestros compatriotas que hacia los demás? Pogue responde con contundencia y rotundidad que la justicia no admite esas jerarquías de pertenencia, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Además, también Pogue pues está influido por Amartya Sen y analiza el pensamiento de este. La comparación con Amartya Sen es igualmente positiva. Sen, Premio Nobel de Economía, ha elaborado la teoría de las capacidades, según la cual el desarrollo y la justicia deben medirse no solo por recursos materiales o ingresos, sino por las libertades reales que los individuos tienen para vivir la vida que valoran y que quieren. El enfoque de Sen ha tenido un impacto gigantesco en las ciencias sociales, influyendo en los indicadores de desarrollo humano de Naciones Unidas. Y también porque hay que decir que Pogue comparte con Sen la preocupación por la pobreza y la injusticia global. En este punto están totalmente de acuerdo, pero difiere en el marco conceptual. Mientras Sen se centra en las capacidades positivas de las personas, Pogue pone el acento en las responsabilidades negativas de las estructuras globales. Para Thomas Pogue, la cuestión no es únicamente si los pobres tienen menos capacidades, sino quién es el responsable de que carezcan de ellas. En otras palabras, Sen se enfoca en lo que se necesita para expandir la libertad de las personas, mientras que Pogue señala quién está causando que esa libertad se restrinja. Y en este sentido son aspectos diferentes, pero que coinciden en una búsqueda de la justicia, habría que decir también. Algunos críticos han sostenido que el énfasis de Pogue en la responsabilidad negativa puede resultar excesivamente acusatorio, generando una narrativa de culpa que no siempre facilita soluciones constructivas. En cambio, Sen invita a una visión más cooperativa, centrada en el desarrollo de capacidades y no tanto en la denuncia de cómplices. Pogue, sin embargo, replica que sin identificar responsabilidades estructurales, el discurso sobre capacidades puede volverse complaciente, ocultando las verdaderas causas de la injusticia. Este contraste entre Sen y Pogue refleja dos estilos filosóficos: el diagnóstico estructural y normativo frente a la evaluación pragmática y comparativa. Ambos son complementarios y necesarios, pero la tensión entre ellos sigue viva. Y, por otra parte, también se puede hablar de la relación intelectual entre Pogue y Martha Nussbaum sobre la cuestión de los derechos humanos y de la dignidad. Martha Nussbaum, estrecha colaboradora de Sen, ha desarrollado una teoría de las capacidades más normativamente cargada, donde la noción de dignidad humana ocupa un lugar central. Sus listas de capacidades centrales, vida, salud, integridad corporal, juego, afiliación, entre otras, se presentan como exigencias universales de justicia, y eso está bien. La crítica de Nussbaum a Pogue podría formularse de este modo:
Al centrarse tanto en las responsabilidades negativas y en los deberes de no dañar, Pogge corre el riesgo de no articular suficientemente una visión positiva de lo que significa vivir con dignidad. Nussbaum insiste en que no basta con evitar daños, se necesita un marco proactivo de promoción de capacidades. Por otra parte, Pogge podría responder que su planteamiento no niega la dignidad, sino que señala cómo las estructuras globales ya están violándola de manera sistemática. Su urgencia está en detener el daño. Una vez frenada la injusticia estructural, puede abrirse el espacio para promover capacidades. Aquí la diferencia es más de énfasis que de incompatibilidad. En el diálogo entre Pogge y Nussbaum emerge también la pregunta crucial. ¿La justicia global se define principalmente en términos de no dañar o en términos de promover activamente condiciones de dignidad? Pogge opta por la primera estrategia, Nussbaum por la segunda. Y realmente, al final, yo creo que son cuestiones complementarias en el fondo. En cuanto a Pogge y Habermas, podemos hablar de la legitimidad democrática. Jürgen Habermas, con su teoría de la acción comunicativa y de la democracia deliberativa, ha aportado una perspectiva diferente al debate sobre globalización y además Habermas reconoce la necesidad de instituciones transnacionales, pero enfatiza que deben estar legitimadas democráticamente mediante procedimientos deliberativos. Y esto es algo fundamental para él. La crítica habermasiana a Pogge podría formularse en los siguientes términos. ¿Cómo garantizar que las propuestas institucionales globales pues van a realmente tener legitimidad y no solamente legitimidad, sino legitimidad democrática y que no se van a convertir en imposiciones tecnocráticas diseñadas por élites académicas y élites económicas y políticas? Pogge es brillante en el diagnóstico y en la propuesta, pero menos detallado en la fundamentación democrática de sus ideas. Y eso es lo que señala el propio Habermas respecto a Pogge, a su filosofía. En este punto, Pogge reconoce que su énfasis ha estado más en la justicia sustantiva que en los procedimientos de legitimidad. Habermas aporta un correctivo. Sin democracia deliberativa a escala global, cualquier arquitectura institucional corre el riesgo de carecer de legitimidad. Pogge, por su parte, señala que el sufrimiento de millones de personas exige soluciones urgentes y que esperar a una deliberación global perfecta puede equivaler a perpetuar la injusticia. La tensión entre justicia y legitimidad se hace aquí evidente y para Pogge debe predominar la justicia, porque es lo más urgente. También se puede hablar de críticas desde el comunitarismo a la filosofía de Pogge. Desde esta perspectiva comunitarista, filósofos como Michael Walzer han criticado el cosmopolitismo radical de Pogge. Para Walzer, la justicia es siempre contextual, enraizada en significados compartidos de comunidades particulares. Pretender imponer principios distributivos universales sería ignorar la diversidad cultural y política del mundo. Y también está presente la respuesta de Pogge a este planteamiento, que es clara. La diversidad cultural considera que es valiosa, pero no puede servir de excusa para tolerar violaciones masivas de derechos humanos o muertes evitables. Las comunidades pueden tener sus propias concepciones del bien, pero ninguna puede justificar que millones carezcan de agua potable o de medicinas básicas o de alimentos. Aquí Pogge introduce un universalismo moral que choca con el relativismo comunitarista. Y además también hay que reconocer que ha habido críticas en otros sentidos. Por ejemplo, desde la filosofía postcolonial también se han planteado objeciones a la filosofía de Pogge. Algunos autores señalan que, pese a su crítica a Occidente, Pogge sigue pensando desde categorías eurocéntricas: derechos, justicia, instituciones globales. Estas nociones, argumentan, pertenecen a una tradición occidental que puede invisibilizar saberes y experiencias de otras culturas. Y en este aspecto, además, se le acusa de no reconocer suficientemente la agencia de los pueblos del sur global, las posibilidades de estos pueblos, al describirlos sobre todo como víctimas de un sistema injusto.
Pogge corre el riesgo de esta forma de reproducir una narrativa paternalista. Frente a ello, pensadores postcoloniales exigen destacar también las resistencias, las iniciativas locales y las formas alternativas de organización que emergen en contextos no occidentales. Pogge podría contestar que su objetivo no es negar las posibilidades locales de solución de los problemas, sino denunciar las estructuras globales que limitan esas posibilidades. Pero la crítica postcolonial obliga a matizar su discurso y a integrar una visión más plural de las luchas por la justicia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta mi próximo vídeo.